Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por estar acá nuevamente en una entrevista sobre migración. Estamos hablando siempre de Costa Rica y vamos a hablar sobre una de las partes principales que todas las personas en Nicaragua y en otros países la han escuchado porque en los últimos años la crisis migratoria se ha vuelto bastante complicada y hay diferentes formas que quizás no queremos entrar en detalles o lo va a hacer nuestro invitado sobre cuáles son las formas de solicitar refugio en Costa Rica. Me acompaña hoy don Alan Rodríguez, quien es el director de la Unidad de Refugio en Costa Rica, para explicarnos todo lo que tiene que ver en cómo se hace este trámite, cómo se lleva a cabo y toda la información adicional que nos pueda facilitar. Bienvenido, don Alan, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenas a vos y a todos los que les pueda llegar este mensaje. Un placer siempre estar con los medios y poder compartir y aclarar algunos temas con las personas de interés nuestro, que son las personas solicitantes de refugio y refugiadas. Esperamos que ojalá el mensaje sea de ayuda para todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, como mencionaba, el tema es sobre la frontera, sobre el refugio. Entonces, creo que la primera pregunta sería, ¿qué es el refugio? ¿Qué significa ser una persona refugiada? Y luego, ¿cuáles serían las formas para solicitar refugio? Por ejemplo, la frontera, dentro del país, la llamada telefónica. Claro, claro. Sí, efectivamente, para ahondar en el tema, es necesario definir precisamente qué es esto que llamamos refugio, porque las personas a veces tienen ciertas confusiones sobre el concepto. A ver, a pesar del uso común que se le da a la persona, o más bien al concepto de refugio, cuando hablamos de una persona refugiada, realmente es una figura bastante técnica y eso es muy importante que las personas lo tengan claro. Una persona refugiada es aquella que sale de su país de origen de una manera forzada, es decir, no es quien toma una decisión de manera voluntaria, sino que hay motivos por los cuales esta persona considera que en su país de origen corre peligro su integridad, seguridad y toma esa decisión de salir y plantea la solicitud de protección internacional en otra nación. En este caso, sí es muy importante aclarar que desde el momento que la persona plantea esa solicitud de refugio, lo cubre un fuero de protección. Claro está, en el caso de nosotros, de Costa Rica, esa persona tendría que estar en la frontera, al menos, o en territorio nacional para ayudar al sistema de protección. Pero bueno, como bien señalado, volviendo al concepto original, nuevamente es refugiar la persona que sale de manera forzada, por motivos muy específicos. Hay situaciones que pueden ser muy lamentables, situaciones humanitarias complicadas que pueden estar viviendo las personas, pero que no necesariamente se encasillan en los motivos que se establecieron para este efecto. El instrumento jurídico que regula el tema es la Convención de 1951, conocida como el Estatuto para los Refugiados. Es ahí donde se ven cuáles son los motivos específicos por los cuales una persona podría eventualmente ser reconocida como refugiada. Y nuevamente, como había señalado, pueden haber situaciones muy complicadas, muy lamentables, que efectivamente requieren algún tipo de protección, pero no necesariamente bajo la figura de refugio. Hay otras modalidades de protección a las que podrían acudir. Entonces, eso hay que tenerlo claro, porque muchas personas están en algunas situaciones, deciden en este caso salir de su país y activar un sistema como este, el de la figura de refugio, y no necesariamente tienen las características para ser reconocido, lo que va a traer de consecuencias negativas en este caso para esta persona, y también terminan saturando los sistemas en cuanto a una cantidad de solicitudes que no necesariamente van a tener un resultado positivo. Es así como es importante que las personas tengan claro cuáles son esos motivos. Y es cuando hablamos de raza, religión, pertenencia a un determinado social,
temas de género, por temas por situaciones políticas. Entonces, son básicamente los motivos por los cuales estaría una persona siendo reconocida. Si estamos frente a otros motivos, mire, como señalé, por más lamentable que sea la situación y demás, si no es bajo estos motivos, la persona no va a recibir un reconocimiento. Eso sería algo que es importante tenerlo claro. ¿Qué hacemos nosotros en este caso como país? Tomamos cada una de las solicitudes de refugio que se nos presentan y tratamos de enmarcar dentro de tomar esas solicitudes y ver si calzan en el marco jurídico que ya, como bien señalaba, la Convención nos ha marcado. Entonces, si tiene todos los elementos, es una persona refugiada y será reconocida. Si falta al menos uno de los elementos, como he indicado ya varias veces, por más lamentable la situación, no recibiría la protección bajo esta figura. Entonces, ese es un mensaje importante. En Costa Rica, ¿cómo se solicita refugio? Bueno, nuevamente, las personas tienen que estar al menos en nuestra frontera frente a nuestras autoridades para poder plantear la solicitud, o ya si han logrado el ingreso al territorio nacional, tienen que dirigirse, en este caso, a las oficinas de la Dirección General de Migración, específicamente la unidad de refugio, y plantear la solicitud. En el caso de las personas nicaragüenses, ¿qué pasa? Que a partir de 2018, todos sabemos qué aconteció. De 2018 a la fecha, con decirles que tenemos más de 100,000 solicitudes pendientes de resolver. Entonces, eso hace que tuvimos que ordenarnos. En un momento, al inicio de 2018, tuvimos complicaciones para recibir las solicitudes, de forma tal que ideamos echar mano de ya una herramienta que teníamos, que era un call center para otro tipo de trámites, y por ahí ordenamos la situación con las solicitudes de personas nicaragüenses. Las personas nicaragüenses tienen que llamar al 1311, agendar una cita para formalizar su solicitud. No obstante, sí es bueno recordar que a partir de que ya lograron agendar esa cita, ya las personas, ya los cubre el fuero de protección que yo les señalaba, donde no van a ser regresadas a su país de origen, hasta tanto no se haya valorado y resuelto su solicitud de forma definitiva. ¿Qué pasa ya cuando las personas se les cumple la fecha de la cita? Que eso es muy importante, porque muchos agendan y no nos llegan a las citas. Nos llegan meses después. Mire, si usted no llegó a la cita, su proceso se archivó. Tendría que volver a justificar las razones por las cuales no asistió a la cita. Y esto justificarlo de manera oportuna. Tenemos casos en donde las personas llegan meses después, más casi que un año después, ¿sí? A decirnos que no se presentaron a una cita. Ya en esas circunstancias es muy complicado, porque de alguna manera pareciera una falta de interés del administrado. No obstante, pues, eso lo pueden justificar y nosotros estaríamos valorando para otorgar una nueva cita. Entonces, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque de todas formas, cuando ustedes agendan una cita, lo que sucede es que están apartando un espacio que hay cientos y miles de personas esperando por ese espacio. Entonces, desaprovechar esos espacios y ese tiempo que se invierte en todo el tema es bastante lamentable. Ok, cuando las personas ya tienen, como decía, la fecha de su cita, van hasta la oficina de la Dirección General de Migración, la unidad de refugio, y ahí el primer paso es que van a llenar un formulario con información muy básica sobre su solicitud de refugio, información sobre su identidad y los motivos por los cuales están en Costa Rica clamando por protección. A partir de ahí, nosotros vamos a ingresar esa información en nuestros sistemas y quedarán registradas esas solicitudes. También, de una vez, vamos a generar una segunda cita, que es para una entrevista muy importante, a la cual voy a referir más adelante. Y también ese día cerramos el proceso con entregarles un documento de identificación. Ese documento de identificación nos acredita como personas solicitantes en Costa Rica, y ese mismo documento ha sufrido algunas modificaciones recientemente el formato. Incluso a los 3 meses ese documento se convierte en un permiso laboral, de forma tal que las personas no tienen que agendar una nueva cita para un permiso laboral,
sino que con el nuevo formato que hemos ideado, a los 3 meses, ese mismo documento ya surge los efectos como permiso laboral. Cuando les decía y les hablaba de esa segunda cita a la que ustedes tendrían que estar asistiendo a las personas solicitantes de refugio, es para una entrevista de elegibilidad, es como técnicamente se conoce. Las personas van a tener ahí la oportunidad de narrar a viva voz de un especialista en el tema. Realmente son personas formadas en derechos, son abogados, los cuales van a escuchar las razones por las que ustedes solicitan. Ese es un deber. La oportunidad de que ustedes puedan aclarar cualquier duda que tenga la administración. Es el momento idóneo también para aportar las pruebas que ustedes tienen de sus casos. Entonces, por eso la importancia de esa diligencia. Comentarles que sí, en este caso, con respecto a este tipo de diligencia, nosotros estamos teniendo un ausentismo muy importante. Alrededor del 50% de las citas programadas diariamente son desaprovechadas, las personas no llegan. Y nuevamente, ¿qué pasa con esas solicitudes? Se procede a emitir una resolución en la que su proceso queda archivado. Y la persona ya queda, en este caso, sin una condición migratoria en el país. Y no podría eventualmente plantear una segunda solicitud de refugio si no ha regresado a su país y le ocurrieran hechos nuevos. Entonces, vean lo grave que es el no asistir a una entrevista de elegibilidad. Eso es complicado, de forma tal que el llamado es que las personas asistan a este tipo de conferencias. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, la persona se presentó a la entrevista de elegibilidad, aportó la prueba y demás. Ya su caso queda listo para ser resuelto. Aquí será la Comisión de Visas Restringidas y Refugios, que es una comisión integrada por el Ministro de Seguridad, el Ministro de Trabajo y el Canciller de la República, los que deciden sobre cada una de las solicitudes. Realmente estas personas, lo complicado de estos puestos, lo que hacen es nombrar un representante de su confianza, que son los que asisten y votan los casos. Nosotros, Comunidad de Refugios, sometemos una recomendación técnica a cada uno de los casos y posteriormente la comisión resuelve. Puede hacer que obtengan ya un reconocimiento como personas refugiadas en Costa Rica y si no, tendría la oportunidad, una vez que se emite una resolución, se les comunica, se les notifica, tener la oportunidad de plantear los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. La revocatoria para que la comisión vuelva a conocer y la apelación eventualmente para que esto sea elevado al Tribunal Administrativo Migratorio que agotaría la instancia administrativa. Agota la vía administrativa. Puede ser que el mismo tribunal también a veces haga una segunda entrevista o solicite más pruebas. Si resuelve y confirma la denegatoria, ya la persona tendría que buscar otras oportunidades o opciones migratorias, ya no sería solicitante de refugio, o eventualmente el tribunal también puede hacer algún tipo de reconocimiento. Esa es la dinámica que se tiene. Algo que mencioné, para nosotros cada uno de los actos que vamos resolviendo es importante y debemos hacer un comunicado al administrador. Tenemos retos muy importantes en cuanto a que las personas no actualizan o no señalan medios para atender notificaciones. Si la persona no señala un medio para atender notificaciones, y en este caso estamos hablando de un correo electrónico, la persona pues estaría en riesgo de que en el momento que ya resolvemos el caso, hacemos una comunicación y la notificación se hace de manera automática ante la ausencia de ese medio para esas notificaciones. Eso es bastante lamentable porque podría ser que a alguien se le negó y no se dio cuenta cuando llega a renovar, que nos pasa muchísimo, cuando las personas llegan a renovar sus documentos, cuando se encuentran con que hacía meses se había resuelto el caso suyo y se le hizo una notificación automática por la ausencia. Entonces ahí quedan o más bien sin la posibilidad de recurrir, porque ya se les pasó el plazo de 3 días que tenían para hacer o plantear un recurso. Entonces el llamado también acá es a que las personas ojalá y pudieran siempre mantener un medio actualizado para
recibir notificaciones y que ese medio lo estén revisando, porque nos señalan a veces correos, hacemos la verificación y no tenemos respuesta, que es una validación que nosotros hacemos, de forma tal que tenemos que hacer la notificación automática. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el procedimiento de refugio en Costa Rica. Y continuamos. No, muy claro, don Alan. ¿Cuánto demoraría cada proceso? Porque, bueno, mencionó que el primero es el carnet, son 3 meses, a los siguientes 3 meses viene el permiso de trabajo, y luego, ¿cuánto demora cada parte del proceso hasta llegar a la entrevista de elegibilidad o hasta ya tener la categoría de persona refugiada? Sí, bueno, esto es variable, ¿verdad? Cuando hablamos de que tenemos más de 100,000 solicitudes pendientes o que hemos recibido en los últimos 3 años, eso desbordó nuestras capacidades como administración y hemos estado en un proceso de reacomodo y reforzamiento. Hoy ya podemos decir que contamos por lo menos con una infraestructura que nos permite recibir una gran cantidad de solicitudes. Nosotros estamos recibiendo diariamente entre 400 y 500 solicitudes nuevas de primera vez. En cuanto a trámites, sumando más bien nosotros trámites, diariamente podemos estar atendiendo de 700 a 800 personas. Entonces, bueno, ya a nivel de estructura física estamos bastante bien. También el sistema de recepción ya soporta esas cantidades. Creo que eso es muy bueno. Pero aún seguimos con retos importantes en lo que es ya la parte resolutoria. ¿Cómo lograr resolver, en este caso, todas estas solicitudes de manera oportuna? Entonces es ahí donde los plazos se nos han extendido un poco. De forma tal que, bueno, podría ser que las personas, una vez que plantean la solicitud, estén teniendo para dentro de 2, 3 años o un poco más las entrevistas de elegibilidad. Y después de haber hecho la entrevista de elegibilidad, dependiendo del perfil, porque nosotros estamos tratando de implementar modalidades en donde hemos establecido algunos ciertos perfiles que consideramos prioritarios o que pueden ser, tienen en apariencia una mayor posibilidad de un reconocimiento. Entonces estamos tratando de filtrar todo eso para que esas personas que son, vamos a ver, evidentemente refugiadas, que tienen todos los elementos, no tengan que esperar tanto tiempo por una resolución. ¿Okay? Y tal vez lo que necesita un poquito más de análisis de fondo se nos va quedando por ahí. Entonces, sí quisiera señalar que estamos tratando de buscar los mecanismos para resolver de una forma más oportuna y eficiente, pero sí el reto es muy grande. Y en cuanto a tiempos es variable. Podría ser que de pronto topes con alguna persona que solicitó hace 1 año, hace 2 años, ya tenga una resolución, o que de pronto nos encontremos con una persona que solicitó en el 2018 y aún está en proceso de análisis, en proceso de resolución, tal vez por la diferencia y las características del caso en específico. Entonces, sí es bastante variable los plazos de resolución. Estamos ahí viendo algunas estrategias, porque esto no es algo que es único de Costa Rica, sino que lo afrontan todos esos países que son receptores. Y bueno, la experiencia de NUR en esto es muy importante y nos acompañan en los procesos. Y estamos viendo ahí algunos otros procesos, modalidades que se han implementado en otros países ya y que eventualmente podrían darnos buenos resultados. Entonces, estamos en ese proceso de mejora continua siempre. Perfecto, gracias, don Alan. Por si las personas ven por ahí a Sadie, ella trabaja en comunicación de migración, entonces nos acompaña, va a estar solo de oyente, y lo menciono por si ven ahí en la cámara a ella y no crean que es algo extraño. Bueno, don Alan, siguiendo con esto de refugio, cuando una persona ya es aprobada en su categoría de refugiada, ¿cuáles son los derechos y los deberes de esta persona en su categoría? Sí, bueno, eso es muy importante porque sobre eso y recientemente surgen algunas dudas. Hay que recordar, cuando hablamos de que el refugio, la figura del refugio da una protección, es una protección internacional, hay que tener claro que esa protección
es principalmente el que la persona tiene una garantía de que no va a ser regresada a su país de origen. Vamos a ver, desde que es solicitante y aún menos si es ya una persona reconocida. Entonces, la protección que brinda en este caso el Estado costarricense son esas garantías que da todo el ordenamiento jurídico costarricense. Entonces, eso para hablar de derechos, las personas ya reconocidas y desde que son solicitantes se les da un tratamiento en el cual las limitaciones que ellos tienen vamos a ver, son mínimas porque estamos hablando ya de algunos derechos políticos principalmente que están reservados únicamente para los costarricenses, como participar precisamente en partidos políticos y postulaciones a ciertos cargos y más, que eso está reservado únicamente para las personas costarricenses, pero en general van a tener todas las garantías de nuestro ordenamiento jurídico y que le favorece y que lo que buscan es una integración efectiva a la sociedad costarricense. En cuanto a obligaciones, igual es la obligación de respetar nuestro ordenamiento jurídico. Si una persona refugiada, por ejemplo, comete algún delito, va a recibir una sanción conforme a lo que establezca el ordenamiento jurídico costarricense, como sería en este caso el mismo aplicable a cualquier costarricense. Si una persona, inclusive si fuera una conducta lesiva en la que de igual forma podría tener una sanción privativa de libertad, la persona cumpliría su condena y terminada la misma continúa siendo refugiado. No es que por eso va a sufrir algún tipo de cancelación de su condición migratoria. Esas son las diferencias que hace la figura de refugio con respecto a otras categorías migratorias. Eso básicamente, para resumir, en cuanto a lo que son derechos y obligaciones. Derecho, ¿verdad?, a gozar de todas las garantías que como Estado ofrecemos, y como obligaciones el respeto, como señalé, al ordenamiento jurídico, a todas estas normas que tenemos y que rigen a la ciudadanía en general. Tal vez mencionar que sí, como persona extranjera, siempre le asiste el derecho de mantener los contactos y su formación, tanto de direcciones y demás, siempre actualizadas ante la Dirección General de Migración, por las razones que anteriormente señalaba, en donde si nosotros necesitamos localizar, hacer algún tipo de comunicación, esa comunicación sea efectiva. Entonces, esa obligación va también en razón de proteger a estas personas, porque necesitamos comunicarle algo urgente, localizarlos y demás, y eventualmente le podría generar algún tipo de beneficio. Si no podemos localizarlo, podría quedar en algún tipo de indefensión también. Entonces, es la lógica que se tiene en este caso para con las personas refugiadas y con respecto a lo que son las garantías de las cuales ellos pueden disfrutar en el territorio nacional. Ok. Dentro de esto, en la documentación, cuando ya son personas refugiadas, la documentación es diferente, es especial. Dice refugiada, hay un pasaporte, tal vez cuando vayan a viajar, que diga, que no tenga tal vez el país de acogida. ¿Cómo sería esa documentación que se le entrega a la persona refugiada? Bueno, sí, efectivamente. Hasta el momento hemos venido hablando de personas que tienen, bueno, principalmente las personas solicitantes de refugio, cuando hablábamos de una acreditación con una documentación. Esa documentación, algo muy importante, que desde que son solicitantes señala una numeración, y quiero que me entiendan, es una numeración DIMEX, en donde ese mismo número de identificación, si estas personas eventualmente son reconocidas como refugiadas, lo van a mantener. Entonces, ya cuando una persona es reconocida como refugiada, se le emite un documento que se llama DIMEX, que es el documento de identificación migratoria para extranjeros. Es el documento que acredita las condiciones regulares en Costa Rica, quien ya posee un estatus definido en Costa Rica. Es un documento muy seguro, es una tecnología bastante avanzada, por lo cual esa documentación sí tiene un costo, en este caso para las personas refugiadas, que son $68. De esos $68,
a la administración la emisión de ese documento, como les decía, por las características de seguridad que tiene y demás, anda rondando los $40 de cuesta a la administración la emisión de ese documento. El resto es por concepto de algunos impuestos que se deben de pagar. Pero sí, eso con respecto a la documentación emitida para identificarse como personas refugiadas. Ahora bien, vos señalabas algo importante. Una persona refugiada, si eventualmente necesita un documento de viaje, y sea que tiene el documento de su país de origen vencido, o no tiene documento de viaje, podría solicitar, en este caso, a la Dirección General de Migración, la emisión de ese documento. Entonces, nosotros lo que hacemos es corroborar que efectivamente mantenga aún la condición de persona refugiada y posteriormente autorizar desde la unidad de refugio la emisión de ese documento, que es un documento muy similar a un pasaporte, con medidas de seguridad y demás, que se llama de esa forma, documento de viaje para personas refugiadas. En este caso, en principio, los países a los que esta persona desee viajar deberían darle un trato como si fuera una persona costarricense, porque es refugiado en Costa Rica. Sí quiero aclarar que eso es lo que manda la Convención del 51. Sin embargo, algunos países en cuanto a eso sí son un poco más quisquillosos y les dan un trato, por ejemplo, si fuera una persona de nacionalidad colombiana, como si fuera una persona, vamos a ver, si fuera una persona de nacionalidad colombiana refugiada en Costa Rica, le dan un trato como persona colombiana, no necesariamente por su condición de refugiado en Costa Rica omiten algún tipo de requisito. Entonces, eso sí ya es un tema de cada país de destino al que van a viajar estas personas, pero nosotros como Estado al menos cumplimos con esa obligación de emitir ese documento de viaje para que las personas puedan viajar. Perfecto. Hablando de viaje, desde marzo 2020 las personas solicitantes de refugio no tenemos permiso para salir del país. Esto como una de las medidas que se optaron cuando empezó la pandemia, cuando se conoció el primer caso de COVID en Costa Rica. Eventualmente el mundo ha empezado a viajar, muchas personas costarricenses se han ido a vacunar a Estados Unidos, entonces la consulta sería ¿hasta cuándo van a quitar esta restricción? ¿Se va a mantener? ¿Cuáles serían los cambios para que las personas solicitantes de refugio puedan viajar? Claro, tal vez solo aclarar, no es que las personas solicitantes de refugio no tengan permiso para salir del país. Tal vez aquí quisiera que pudieran entender, ese tipo de medidas más bien van dirigidas a que las personas, si eventualmente van a salir del país, nos informen del tema para nosotros tener claro que van a salir, cuál va a ser el destino y cuánto tiempo estaría en esta salida. Eso por razones muy simples, les explico. Si, por ejemplo, en este caso, yo fuera una persona solicitante de refugio y deseo salir y no tengo que informar a la Dirección General de Migración, simplemente salí y me fui de viaje, voy a hacer un turismo a cualquier otro país que no sea mi país de origen. Y en ese momento que yo estoy fuera, resulta que van a resolver mi caso. Parte de los primeros pasos que nosotros hacemos al analizar una solicitud de refugio es ver si esa persona permanece aún en Costa Rica. Entonces, si yo no he informado a la administración que eso es una salida de la, momentánea y yo voy a regresar, lo que va a hacer la persona o el encargado de analizar el caso es que va a presumir que esa persona salió de Costa Rica y abandonó su proceso. Y así lo establece la norma. Podríamos presumir que hizo una renuncia o un desistimiento tácito de la solicitud. Entonces, cuando esa persona pretende regresar, como no había informado a la administración y demás, podría ser que, por ejemplo, si es una persona nicaragüense que requiere visa para ingresar, ya en ese momento podría inclusive ser que a nivel de aeropuerto sufra un rechazo porque revisado el tema, ya su caso fue archivado. Entonces tendría que cumplir con requisitos de ingreso como persona nicaragüense. Así es que nosotros hemos ideado que las personas nos informen, nos envíen un correo indicando
ojalá con tiempo de anticipación, lo que les señalaba, que van a salir y demás, y así nosotros archivamos todo eso en sus expedientes, y si se diera el caso de que en el momento que estás fuera se va a resolver tu caso, tener la certeza de que, bueno, ya nos avisó y va a regresar, entonces el caso continúa en proceso y no va a sufrir un archivo. Lo cierto es que con la pandemia, al inicio, cuando los países cerraban fronteras, realmente que una persona saliera no era garantía de que fuera a poder regresar por las circunstancias tanto de nosotros como país, porque se podría dar un tipo de cierre fronterizo, o porque eventualmente el tercer país a donde estaban viajando podría generar algún tipo de situación, y eso, en muchos casos, en donde resulta que una persona solicitante de refugio se vino el tema de la pandemia y estaba en un tercer país, y ahí, al ser solicitante en Costa Rica y se ve autorizado su salida y demás, inclusive la administración tiene que hacer un esfuerzo para garantizar el ingreso de esa persona. Entonces es ahí donde entran vuelos humanitarios, coordinaciones y demás. Si tenés una persona que nosotros recibimos y que le estamos dando trámite una solicitud de refugio, pero resulta que está en un tercer país en donde está con ciertas restricciones sanitarias para salir, y nos genera todo un tema logístico muy complicado. Por eso fue que de alguna forma se fue restringiendo el tema, en tanto los países fueran abriendo posteriormente la situación, y hoy por hoy los viajes ya creo que a nivel de los países se tienen bastante claras ya las normas para viajar, el tema de si las personas tienen que estar vacunadas, el tema de que si tienen que hacer cuarentena. Ya ante esta claridad, lo cierto es que nosotros recibimos y tramitamos gran cantidad de este tipo de permisos. Muchas personas militantes están viajando de forma continua, nada más que si nosotros estamos recibiendo esa comunicación. Sí, inclusive, de momento el tema está como una especie de permiso. Estamos trabajando una propuesta que podría entrar en la próxima modificación de las medidas que se toman con la pandemia, en la que simplemente sea una información, no tengan que esperar una retroalimentación nuestra autorizando, sino que nada más sea que nos informen que van a hacer y nosotros archivemos ese tema. Hoy por hoy tenemos que emitir una resolución y todo eso, entonces eso también nos quita bastante tiempo, y bueno, como decía, con la claridad que ya se está teniendo sobre el tema en cuanto a diferentes medidas sanitarias a nivel global, creo que podemos ir avanzando en ese segundo paso. Perfecto. Entonces, sí hay permiso, solo para dejarlo claro, sí hay permiso para viajar las personas solicitantes de refugio, siempre y cuando envíen el correo avisando a dónde van, las razones, cuándo vuelven, etcétera, ¿verdad? Correcto, sí. Obviamente el permiso, en este momento, esa información está sujeta a que nosotros le emitamos el permiso correspondiente. ¿Por qué? Hay situaciones, vamos a ver, si usted es solicitante en Costa Rica, es porque está diciendo, yo quiero acogerme a la protección de este país, en este caso Costa Rica. Pero a veces hay personas que nos están pidiendo permisos porque quieren irse un año a estudiar a otro país o demás. Si usted aún es solicitante y se va a ir por tanto tiempo, lo importante ahí sería que valore si es necesaria la protección en Costa Rica, o si más bien lo que le asiste es desistir a la solicitud de refugio en Costa Rica y tratar de acogerse a la protección que le pueda brindar, en este caso, un tercer país o su país de destino. Entonces, por eso es que todavía nosotros analizamos este tipo de solicitudes, pero sí, en principio, si alguien desea salir, nos informa con anticipación, ojalá, porque tenemos el caso de que constantemente el aeropuerto nos llaman y nos dicen, tengo una persona, va saliendo, no tiene permiso. No les asiste un impedimento de salida. Lo que pasa es que si salen en esas condiciones, lo que no podemos garantizar es que puedan ingresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en ese caso resolvimos y se quedó ya sin caso en Costa Rica, tendría que cumplir los requisitos de ingreso. Es decir, si por ejemplo, como dije, si es una persona nicaragüense, tendría que cumplir con el requisito de la visa. Esa es la situación.
Okay. Hay personas que dicen de que han enviado el correo, esto antes de la pandemia, quizás ahorita ya todo sea súper diferente, más porque usted dice de que van a hacer otra metodología, pero reportaban que antes de la pandemia solo enviaban los correos, le tomaban captura de pantalla o lo imprimían y lo presentaban en el aeropuerto, dado que no había una retroalimentación, no había un permiso de sí, no, un rechazo, y se arriesgaron así a viajar. Entiendo. Pero eso sería suficiente en realidad, presentar solo la captura de pantalla o la impresión de que le enviaron el correo electrónico solicitando el permiso. No, 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 definitivamente, de momento, el sistema es que las personas tienen que esperar esa respuesta, porque podría ser que nosotros no estemos autorizando el viaje. Entonces, y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia, muchísimos trámites que antes eran presenciales, ahora tuvimos que redireccionarlos vía correo electrónico. Y diariamente son muchísimos los trámites que tramitamos. Entonces, nos pasa que las personas nos envían los temas con muy poco tiempo y no nos da el tiempo que hablar de capacidades ahí. Para dar esa respuesta tan expedita como que van a salir mañana y hoy está enviando el correo y esperan que mañana yo esté, que antes de mañana esté resolviendo. Nos ponen esas situaciones a diario. Realmente, tratamos de cumplir con el tema, pero definitivamente la mejor recomendación es que si van a salir, si van a realizar un viaje, lo hagan y nos comuniquen al menos con 15 días de anticipación para nosotros poder tramitar el tema y brindar esa respuesta oportuna y que puedan salir efectivamente con un documento que indique que se les fue autorizado ese viaje y las condiciones del tiempo y todo el tema. Perfecto. Esto para las personas que tienen como un momento para planificar. Ahora, en el caso de las personas que tienen una emergencia, como por ejemplo han desahuciado a algún familiar, la emergencia como es de un momento para otro, ¿cuál sería el procedimiento? Y esto hay que hacer hincapié. La mayoría de las personas, si tienen una emergencia, sería en su país de origen, que es en el país que tuvieron que salir y por el cual están solicitando refugio. ¿Hay un permiso para regresar en estas condiciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se hace? ¿Esto dañaría el proceso de la solicitud de refugio? Mire, eso, bueno, eso es genial que lo haya mencionado porque, a ver, sí, sí, cuando hay situaciones extraordinarias, la recomendación es que las personas envíen el correo y que se acerquen a la unidad de refugio y a exponer la situación para nosotros poder atenderla de forma inmediata. Igual, eso es el pan nuestro de cada día. Constantemente, en esas situaciones, nosotros entendemos que es algo extraordinario, entonces hacemos el esfuerzo para poder atenderlo lo antes posible. Eh, Ahora bien, eso hablando de cuando el permiso es para viajar a un tercer país que no es el país de origen. Cuando hablamos de viajes a país de origen de personas solicitantes de refugio, eso tenemos que verlo caso a caso, pero sí las personas tienen que entender, miren, si usted está en Costa Rica solicitando refugio, que lo que significa es, no puedo regresar a mi país de origen porque corre riesgo mi vida, integridad, seguridad, o inclusive dependiendo de lo que me están señalando, o sea es un tema acá, temas de vida o muerte, precisamente. Pero no obstante, meses o días después, estás solicitando un permiso para regresar a ese país. Eso es bastante contradictorio, porque es como estar diciendo, no puedo regresar porque mi vida corre peligro, pero para ciertas situaciones no voy a correr un riesgo. Nosotros históricamente, y digo nosotros como Estado, Costa Rica, ha sido de los pocos países en el mundo que se han generado ese tipo de autorizaciones, donde a pesar de que las personas solicitantes o refugiadas ya usted tiene esa condición, nosotros autorizamos a que viajen a su país bajo condiciones muy especiales. También entendemos que en ciertas circunstancias
las personas podrían encontrarse ante una disyuntiva tal que a pesar del riesgo que corre su vida, se estarían arriesgando a regresar a su país de origen. Pero eso es algo muy, muy, muy excepcional. O sea, eso no puede ser un portillo para que las personas crean que pueden estar yendo y viniendo a su país y efectivamente, como señalaba, es algo muy excepcional y son muy pocos los permisos que en los últimos años se han autorizado en esas circunstancias por esas particularidades. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Hay legislaciones en muchísimas, la mayoría alrededor del mundo, en donde esa posibilidad es totalmente, o no existe esa posibilidad. Costa Rica todavía, como señalaba, somos de los pocos países del mundo que hacemos ese tipo de valoraciones de las circunstancias particulares y demás, pero sí son muy pocos los casos que se autorizan en ese caso. Mire, le puedo decir de un señor que ya estaba desahuciado él y él, previo a morir, él quería irse a despedir de sus familiares. Esa es una situación que se autorizó. Entonces, eso para que entiendan lo excepcional que es ese tipo de permisos. Porque a veces, mire, que un familiar va a ser intervenido quirúrgicamente y demás, y a veces, ¿verdad? El nexo, ¿verdad? No es ni siquiera tal vez un familiar tan cercano, no, o sea, ese tipo de situaciones las vemos de forma recurrente, pero sí es importante que tengan claro que son situaciones muy especiales en las que se podría autorizar eso. Perfecto. Entonces, también vale la pena señalar que mientras tengan la solicitud de refugio y el carácter de persona refugiada, tampoco pueden estar viajando al país de origen o al país de donde se presentó la persecución o la violencia o todo aquello que le llevó a solicitar refugio, porque como usted ya lo mencionaba, no tendría una lógica entre si estás en persecución, si estás en peligro de vida, no tendrías por qué estar viajando frecuentemente a tu país, solo para aclararlo y dejarlo definido, ¿verdad? Es correcto, sí. Mientras una persona sea solicitante de refugio o refugiada ya reconocida, le asiste esa característica. No podría estar viajando a su país. Perfecto. Ahora, don Alan, con lo que es las personas cuando hacen la solicitud y tienen familia, esta solicitud de refugio también acoge a menores de edad o a padres y madres de la persona refugiada. ¿Qué nexos tienen o qué otras personas pueden valerse de la categoría de refugio de la persona que ya fue aprobada? Ok, bueno, cuando una persona ya es reconocida, esta persona puede extender esa condición a su núcleo directo. En este caso estamos hablando de, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos menores de edad o hasta 25 años, inclusive si estudian. Inclusive a los suegros también se le puede extender. Esas serían las personas a las que se les estaría extendiendo. Ahora bien, algo muy importante, porque cuando hablamos que una persona le extiende esa condición a un familiar, eso quiere decir que el análisis que se hizo para el reconocimiento del principal no se va a hacer ese mismo análisis para los otros. Entonces, cuando se utiliza la figura por extensión, esa persona a la que se le va a extender el refugio tiene que aportar documentación, en este caso, de su país de origen. Entonces, ahí estamos hablando de certificados de nacimiento, certificados que acrediten efectivamente ese vínculo con la persona y en esos casos a veces tenemos algunas situaciones porque todos me dicen, no, pero es que yo vengo huyendo. Bueno, si esos otros familiares también vienen huyendo, la recomendación es que planteen la solicitud de forma directa.
es decir, planteen la solicitud de refugio. Y si bien es cierto, eventualmente la situación de ese familiar que ya fue reconocido, si va ligado a la historia de estos otros, de alguna forma todo eso se va a tomar en consideración en el análisis. Pero ahí sí podrían beneficiarles de alguna forma el tema. Y en este caso no tendrían que traer documentación de su país de origen. Pero en el otro, cuando hablamos de la figura por extensión, sí se les pide documentación de su país de origen y las personas muchas veces optan por esa figura y después se ven imposibilitados de aportar esa documentación. Entonces, es algo para que los tienen que valorar y verlo en el caso concreto. Que también se verían incapacitados de viajar al país de origen, porque en la condición de refugiado y extranjeros tampoco podrían hacerlo, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. De igual forma, si se les extendió la condición bajo esa figura, también les asiste esa imposibilidad para regresar a su país de origen. Entonces sería ver la otra entrevista donde hablamos de otros trámites migratorios para que tengan opciones diversas para hacerlo. Que en realidad a nadie le gustaría llamarse persona refugiada porque eso implica una vivencia personal muy complicada y muy difícil para abandonar el país y empezar en otro país de nuevo y hacer todos unos trámites. Entonces, sí sería como el consejo, mejor ser una persona que pasa por otro procedimiento si tienen la capacidad y la no historia de violencia. Hablando de violencia, don Alan, la última pregunta que sería como quizás la más delicada y la más reciente. Hace una semana se dio el caso de atentados a personas nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica. Entonces, la pregunta de muchas personas es cuáles son las garantías que tenemos las personas en solicitantes de refugio en el país, cómo sería el procedimiento, si de repente alguien tiene que ir a poner la denuncia, dado que la persecución ha llegado al país donde se han acogido, y cuáles serían las instancias a las que tendrían que acudir y si hay alguna otra información que usted crea concerniente a mencionar en esta categoría especial o en esto que está sucediendo ahora en Costa Rica para que las personas lo puedan saber. Gracias. De forma previa a dar una respuesta a una consulta, sí quería ampliar lo anterior, porque ahora que se hacía la mención al tema de la posibilidad de residencias y otros estatus migratorios, hay que tener claro lo siguiente: las personas refugiadas reconocidas a los 3 años de ostentar esa condición pueden hacer, si así lo gustan, un cambio a una categoría de residencia permanente. Esa es la evolución lógica, que las personas, después de ser refugiadas, pasen a una residencia permanente y posteriormente, inclusive, a un proceso de naturalización. Entonces, a los 3 años de ostentar la categoría de refugiado en Costa Rica o persona refugiada, pueden hacer ese cambio. Incluso la ley les faculta para que, si la persona desea, puede mantener las dos condiciones. Puede mantenerse como refugiado y como residente permanente. Pero si mantiene la condición de refugiado, sigue aún con la imposibilidad de viajar a su país de origen. Eso hay que tenerlo claro. Si renuncia a la figura de refugio, entonces sí eventualmente podría regresar a su país de origen, si así lo desea. Hay que aclararlo, esa posibilidad, y también cómo es que se tramita. Eso se recibe en la unidad de refugio. Cuando la persona desea hacer ese cambio de categoría, en la solicitud del cambio es que hace mención: yo deseo hacer el cambio de categoría renunciando a la figura de refugio. Eso lo plantean en la misma solicitud del cambio. Nosotros hacemos el análisis y si eventualmente procede, porque ya tiene los elementos para hacer, para poder ser reconocido como, reconocido no, más bien, poder hacer el cambio como tal, es hasta el momento en que se le resuelve por parte de los compañeros de la gestión de extranjería que ahí se hace el cambio y de una vez se cancela la condición de persona refugiada. ¿Por qué hago este señalamiento? Porque nos ha pasado que hay personas que van y
van y plantean la solicitud de cambio de categoría. No, más bien, perdón, antes de plantear la solicitud de cambio, vienen y renuncian a la solicitud, a la condición de persona refugiada. Y después van y hacen y plantean el cambio de categoría. Lo cierto es que si usted vino y renunció de forma anticipada, ya no tiene estatus migratorio. Entonces ya no tiene cómo hacer un cambio, porque el cambio es en el tanto usted aún conserve la condición. Entonces, nuevamente, es en el momento que ustedes plantean la solicitud de cambio de categoría ante la unidad de refugio, son nosotros que recibimos eso, en ese mismo acto es ahí donde nos tienen que aclarar si van a renunciar o no van a renunciar. Si no nos indican que renuncian, arrastran las dos condiciones. Y de hecho, para cualquiera de las dos opciones, se tienen rubros diferentes que tienen que cancelar en el banco y demás. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan claro. Ahora, con respecto a lo otro. Bueno, con respecto a lo que usted menciona sobre supuestas agresiones a personas ya solicitantes, entiendo que un caso que anda dando vueltas en los medios, sí quiero hacer el señalamiento que para nosotros como administración la posición es bastante clara y recordar toda la información que versa sobre una persona solicitante de refugio o refugiada es información confidencial, por lo cual nosotros estamos imposibilitados a hacer algún tipo de señalamiento sobre casos concretos o situaciones particulares como las que se mencionaban. Eso para tenerlo claro. Ahora bien, si vemos si una persona solicitante de refugio ya tiene alguna inquietud referente a cuál es la protección o qué debería efectuar si eventualmente alguna situación pone en riesgo su seguridad, integridad, su vida, como lo señalaba hace un rato, al igual que cualquier otra persona habitante del territorio costarricense, el Estado tiene a disposición su ordenamiento jurídico. En este caso, si una persona desea interponer algún tipo de medida o de denuncia o demás, puede acudir a los tribunales de justicia, a la OIJ o cualquiera de esas herramientas que como ciudadanos, en este caso como habitantes de Costa Rica, se puede echar mano. Esa es la protección y esa es la garantía que el Estado costarricense pone a disposición de las personas solicitantes y refugiadas. No hay tanto diferenciado en ese caso para una población específica porque es un solo ordenamiento jurídico el que estaría atendiendo cualquier situación que se presente para una persona extranjera, sea refugiada o no sea refugiada, que sienta alguna situación o temor en contra de su integridad, vida o seguridad. De forma tal que corresponde es activar ese sistema de protección interno que nos asiste, como he señalado, a los habitantes de este país. Ok, la unidad de refugio estaría dando acompañamiento quizás en estas instancias paralelo a lo que sean las investigaciones, dado que es una categoría especial de la persona que haya sido afectada, suponiendo, por ejemplo, en el caso de las 3 personas que reportan una agresión siendo una persona solicitante de refugio. Nuevamente, ¿verdad? Porque por eso hice la aclaración al inicio. No podría referirme, ¿verdad?, a un caso concreto, pero lo cierto es que ya si alguna persona refugiada o solicitante en algún momento, como usted señala, sufre o de algún tipo de menoscabo en su integridad y demás, o siente un temor de que esto pueda pasar, lo cierto es que eso ya sería propio de algún tipo de investigación judicial y nosotros no tenemos competencia para ese tipo de diligencia. Ya sería nuestro Poder Judicial, a través de los tribunales de justicia y más, los que estarían atendiendo el tema. Nosotros, eventualmente, si ya en esas instancias se requiere algún tipo de verificación de la condición migratoria de estas personas, nosotros es ahí donde entre diferentes autoridades hay algún tipo de comunicación para ese tema, pero realmente no es necesario un acompañamiento nuestro sobre el asunto porque, como decía, es una competencia del Poder Judicial entrar en ese tipo de investigaciones o procesos que se puedan llevar a cabo.
Perfecto. Ya para concluir, don Alan, no sé si le gustaría dar un mensaje general a todas las personas, no solo nicaragüenses, que quieran hacer el trámite de refugio, quizás también invitarles a tener paciencia porque la carga es grande en el país y también porque no es fácil estar escuchando los testimonios de cada persona en estas situaciones. Entonces, no sé, un último mensaje que les quiera dar a las personas que vayan a solicitar refugio en Costa Rica. Gracias. Bueno, de verdad agradecer la oportunidad de poder llevar algún mensaje a la población solicitante de refugio o ya refugiada en el país. Lo cierto es que como hemos estado conversando, en los últimos años se ha venido un tema bastante complicado. Hablamos nuevamente, existen más de 100,000 solicitudes, lo que ha impuesto a la administración una carga bastante pesada. Tenemos una obligación de atender, de recibir y tramitar las solicitudes de refugio que se nos presenten, pero sí es importante que las personas tengan esa claridad con respecto a si efectivamente están o no en una condición que pueda ser resuelta bajo esta figura y que se tome conciencia del tema y que no se sature el sistema. La figura del refugio es una figura bastante noble, bastante abierta, en donde las personas con mucha facilidad pueden accesar a este sistema. Sin embargo, el sistema es así porque así lo demanda la temática. Es un tema muy humanitario en donde se protege a personas en una condición muy vulnerable. El problema está en cuanto personas que por otro tipo de situaciones recargan este tipo de sistemas. Es decir, personas que, como bien lo señalabas anteriormente, podrían efectivamente, plantear otro tipo de solicitud, ¿verdad? De estatus migratorio, porque están en esa otra posición. No necesariamente tienen los elementos para ser reconocidos como refugiados, pero por evitar pagos, por tema de tiempos, por diferentes situaciones, se vienen y recargan ya un sistema. Entonces, lo que hacen es afectar a muchas personas que están urgidas de una resolución para favorecer sus procesos de integración y lo que vienen a poner es una serie de trabas y de retrasos en la resolución de sus casos. Entonces, el llamado es a hacer conciencia y si usted efectivamente lo que hemos conversado hoy tiene claro que no es una persona que tiene los elementos para ser reconocida, busque otra opción migratoria, busque otra opción migratoria y no sature este sistema porque con eso afectamos a esa población que es muy necesitada y que hoy por hoy están muchísimos a la espera de esa respuesta para facilitar, como indiqué, los procesos de integración. De forma tal que, y si ya están en un proceso de refugio y tienen esa convicción de que podrían ser reconocidos, tienen que estar pendientes de ese proceso y darle el impulso procesal necesario, porque la administración tiene una responsabilidad y estamos, como señalé, haciendo esfuerzos enormes para buscar los mecanismos para dar respuestas más expeditas y demás. No obstante, el administrado también tiene una cuota de responsabilidad en dar el impulso. Él no asistir a una cita, eso les retrasa a ustedes el proceso o inclusive podría acarrear el archivo del proceso. Ese tipo de situaciones, las personas tienen una cita a una hora en específico y nos llegan horas después. Recordemos que con los temas de aforo, hoy por hoy nosotros llevamos supermedida la cantidad de personas que por hora en principio deberían estar en la unidad de refugio. Y cuando usted llega una hora tarde, media hora tarde, prácticamente que estaría eventualmente recargando el tema del aforo. Entonces, créanme que muchas veces no es porque no se quiere atender a alguien y demás, simplemente que nos vemos limitados por las medidas sanitarias que debemos respetar en este momento tan complicado que azota no solo a Costa Rica, sino al mundo entero. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Alan. Agradezco que haya aceptado la invitación. Decirle que también me aclaró muchas dudas personales que tenía con respecto a todo el tema de refugio, ya que también soy solicitante de refugio en Costa Rica.
Entonces me siento como también más tranquila y espero que las personas que vean esta entrevista y las que la comenten y la compartan también sientan tranquilidad y tengan pues menos dudas que las que tenían al principio de la entrevista. También invitarles a ver la otra entrevista para ver otros temas migratorios, que esa sería con Cindy Molina, jefa de plataforma de servicios. Entonces son entrevistas complementarias para todo el tema de migración en Costa Rica. Agradecerle también a Seidy Muñoz, que nos facilitó todos los contactos y trabaja en la parte de comunicación con migración. Entonces, gracias y que tengan buenas tardes, y también gracias a Radio Voz, que nos facilitó todos estos enlaces. Muchas gracias, que estén bien.